Hoy vamos a tratar un tema importante, un tema que nos puede afectar a todos y quizás más a corto plazo de lo que mucha gente se espera. Y mientras voy a estar metiendo estas judías en el huerto, ya prácticamente es el último cultivo que me queda por meter. Aquí podéis ver detrás de mí unos melones y sandías que estuve metiendo ya el último día, y aunque a veces trate temas que no tenga que ver con estas actividades que voy a realizar, pero en el día de hoy esto de producir tu propia comida adquiere quizás más relevancia. No sé si habéis estado al tanto de las últimas declaraciones que ha hecho Christine Lagarde del Banco Central Europeo esta semana, que han generado bastante revuelo. Y es que, si bien estaba hablando pues de toda esta crisis que estamos sufriendo con el combustible, no os voy a contar nada nuevo, ya sabréis todos más o menos cómo está el mundo, pero no solo ha hablado de la subida de los precios de la alimentación, algo que todos habréis notado en el supermercado. Parece que la humanidad vamos superando crisis tras crisis, pero esa inflación nos va convirtiendo en cada vez más pobres. Pero esto no es lo que ha alertado a la población. Lo que ha alertado realmente es que ha hablado de posibles racionamientos de comida. The disruption persists long enough, the adjustment shifts from prices, which we are putting up with now, to possibly rationing, with very different economic consequences. Estaba explicando desde el punto de vista económico hasta dónde puede llegar este tipo de situaciones, cómo determinados incrementos de precio pueden hacer que las cadenas de suministro queden completamente rotas y haya escasez de determinados alimentos. No sé qué opinaréis de todo esto, quizás puede llegar a corto plazo, quizás no. En nuestra mente, de la gente sobre todo que tiene mi edad, quizás la gente mayor, si ha estado acostumbrada a este tipo de cosas, gente que ha vivido la posguerra, gente que ha sufrido y lo ha pasado verdaderamente mal en la vida. Pero nosotros, los jóvenes, si bien hemos superado muchísimas crisis, podemos decir que han sido crisis donde más o menos, con el paso de los años, nos hemos ido recuperando progresivamente, a pesar de este empobrecimiento paulatino de la población. Hemos vivido unos años muy felices, y no estoy hablando solamente a corto plazo, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el mundo sigue teniendo conflictos, yo creo que las luchas de poder, las luchas territoriales económicas, van de mano con la humanidad. Eran conflictos en países lejanos, puede parecer un poco hipócrita, pero realmente no llegaban a afectarnos tanto a nosotros. Pero ahora estos conflictos sí que nos pegan de lleno, y quizás lo que hemos vivido solamente era un espejismo de felicidad. Nos creíamos que el ser humano ya habría aprendido, después de tantos conflictos y tantas hambrunas, que no merece la pena meterse en determinados temas a costa de causar este empobrecimiento y esta pérdida de la tranquilidad de la que todos disfrutamos. Pero puede que las cosas hayan cambiado. Supongo que esto también lo pensaron después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo el ser humano va a ser tan imbécil de volver a meterse en un conflicto de estos donde realmente poca gente gana y donde la mayoría de la población pierde? Pero parece que los que dirigen el mundo, aquellos que no van a combatir a la guerra como hacían los antiguos reyes medievales que estaban en primera línea, no tienen escrúpulos en seguir mandando a morir a sus jóvenes a estos conflictos. Vivimos en un mundo tremendamente globalizado, donde lo que pasa en la otra esquina nos afecta gravemente. Puede que aquí no tengamos un conflicto bélico, aunque sí que lo tenemos a nuestras puertas. Ahí sigue enquistado todo el tema de Ucrania, por ejemplo, pero sí que nos está afectando en el modo económico. Y estas palabras de Christine Lagarde hacen replantearse si realmente el mundo va a seguir con este crecimiento económico donde todas las generaciones vivían un poco mejor que sus padres, o esto se va a paralizar. Simplemente era ese espejismo que mencionábamos, y a partir de ahora las cosas van a retroceder. Dicen que puede que los jóvenes de esta generación sean los primeros que vivan peor que sus padres. No sé si llegaremos a ese racionamiento de comida, pero sinceramente hay que tenerlo en mente. ¿Y por qué está relacionado con esto que estoy haciendo? Porque creo que los que cultivamos la comida, los que tenemos espacio y conocimientos para hacerlo, estamos posicionados en una mejor situación que los ciudadanos que dependen completamente de la nómina y de cambiar esos recursos económicos por la comida en los lineales del supermercado. Veo canales parecidos a los míos que parece que a veces estén deseando que lleguen este tipo de conflictos o este tipo de situaciones para hacer ver que lo que han estado pregonando durante todos estos años
Este preparacionismo, tanto relacionado con la alimentación como con la satisfacción de los recursos en los demás ámbitos de la vida, pues les supone una especie de felicidad, ¿no? De saber que estaban haciendo las cosas bien. No me malinterpretéis, yo quiero que el mundo siga yendo bien, yo quiero que la gente de mi alrededor sea feliz, yo quiero que esto que estoy haciendo siga siendo nada más que un simple hobby, un pequeño ahorro de dinero en el supermercado. Pero puede que las cosas se compliquen verdaderamente y esto de la producción de tu propia comida pase de ser simplemente un hobby a una necesidad. Cuando te racionen esa comida o cuando directamente, porque puede que no llegue el racionamiento, pero sí que los precios pueden llegar a aumentar tanto que esto de cultivar la comida no sea una opción, sea una verdadera necesidad. La única forma de que tu familia llegue a consumir las calorías diarias necesarias, la única forma de poder llevarte determinados productos muy valorados a la boca. Así que en estos momentos de incertidumbre creo que la autosuficiencia es una cosa cada vez más necesaria, una cosa que todos deberíamos tener en mente. Sé que la mayoría de los que me veis, muchos vivís en la ciudad y no tenéis un terreno, no podéis hacer todo este tipo de cosas, pero creo que nos debería ya a todos rondar la cabeza la posibilidad de ir adquiriendo algo de tierra, o por lo menos si no la tierra, los conocimientos necesarios para sacar todo esto adelante. Siempre he dicho que hay que empezar con lo que se tiene. Si hace falta simplemente plantar unas lechugas, unas tomateras en la ventana de tu casa, tener ese contacto con la satisfacción de tus propios recursos que te posiciona en un nivel superior respecto a la gente que no sepa hacerlo. Voy a poner estas grapas en las líneas de riego antes de ponerme a regar, porque hay algunas que ha quedado el agujero un poco desplazado, y cuando metes una semilla a tierra es bueno, sobre todo al principio, que reciban una humedad constante para que germinen bien, sobre todo este tipo de judías. Y mientras aprovecharé para seguir hablando un poco más de todo esto, porque tampoco es nada nuevo y supongo que todos lo habréis visto, que si bien el mundo ha llegado a este nivel de desarrollo y de crecimiento económico gracias a esta globalización, esta compartición de productos globales, ¿no? Donde determinados productos se pueden producir a mejor precio en unas zonas que otras y merece la pena importarlos de otros países y no ser autosuficientes a nivel del propio país. Pero claro, los gobiernos, las empresas, todos los organismos importantes están viendo estos problemas que se avecinan, y a pesar de que el libre comercio haya sido lo que ha traído la humanidad hasta aquí, soy un gran amante del libre comercio. Si queréis leer más sobre ello, os recomiendo el magnífico libro de Antonio Escotado, que en paz descanse, un gran filósofo de este siglo. Me gusta mucho Antonio Escotado. Los países cada vez se están volviendo más autárquicos, se están protegiendo cada vez más sus propios recursos, quizás porque esa gente que gobierna, que posee muchísima información que nosotros quizás incluso desconozcamos, están viendo todo este tipo de cosas. Creo que es importante que un país pueda producir sus recursos más valiosos, la comida sobre todo, es al final lo que necesitamos todos cada día, ¿no? Pero claro, esta autarquía también trae consecuencias. Esta cerrazón hace que esos mismos productos que antes pagabas muy baratos por esa externalización de la producción a terceros países con manos de obra más baratas, por ejemplo, pues está trayendo también esta subida de precios, ¿no? Siempre he dicho, por ejemplo, que hay que proteger y mantener viva la agricultura y la ganadería en España, porque un país que no puede producir sus recursos más básicos está abocado al completo desastre. Pero aún así, aunque produzcas todo lo necesario, hay que tener en cuenta que esa producción será más cara, que ya no podrás acceder a esas camisetas del Shein que comprabas a 5 euros, quizás de manera tan fácil. Además, con esta subida de los precios de combustible, quizás las importaciones o exportaciones ya no sean tan rentables. Si los españoles solo pudiéramos consumir productos, que yo estoy a favor de ello, siempre que veo en un supermercado producto español, aunque cueste algo más de dinero, creo que hay que apoyarlo, ¿no? Porque seguramente es eso, se haya producido con unas mejores condiciones laborales. Ese dinero, esos impuestos han quedado completamente en tu país. Pero claro, ¿quién puede pagar ese
ese filete de una vaca que pasta libre en la montaña y no ese filete que viene de a saber dónde, o esas frutas y verduras. Normalmente aquí en España, a pesar de ser grandes productores de frutas y verduras, no hay que ver nada más que los invernaderos agrícolas que tenemos por el sur, por la costa de España, pues son productos más caros que solemos exportar a países más ricos, mientras que nosotros comemos productos con a saber qué fitosanitarios de terceros países. Y quiero que se me entienda, creo que es algo necesario, porque si bien hay gente que tiene el dinero disponible para comprar esos productos caros, mucha gente no podría alimentarse quizás sin la producción de esos terceros países. Como siempre lo digo en los vídeos, yo tiendo a analizar, no traigo soluciones, no sé cómo arreglar el mundo, no soy un experto en economía, tampoco soy un experto en importaciones y exportaciones, pero creo que hay que tener esto en mente, hay que tener esto claro. Puede que las cosas se compliquen muchísimo más de lo que pensamos, y además cuando miro alrededor veo a la gente demasiado despreocupada. Soy una persona optimista, creo que las cosas al final se acabarán solucionando, ¿no? Y que todos los países, a pesar de estos conflictos territoriales y bélicos, pues se darán cuenta de que cuando su economía se resienta demasiado, sus ciudadanos lo empiecen a pasar mal, los ciudadanos inunden las calles porque no tienen nada que llevarse a la boca con los sueldos de miseria que tienen, cuando no puedan ni siquiera pagar el alquiler, pues tomarán ciertas medidas en bien de esos ciudadanos, aunque esto quizás sea confiar demasiado. Voy a poner el riego por goteo y mientras os sigo contando. Muchas veces se ve esto del preparacionismo, de la autosuficiencia, de producir tu propia comida, incluso de acumular latas en una despensa, como algo que simplemente hacemos cuatro locos, ¿no? Que tenemos una visión pesimista del mundo. Pero creo que ese mundo cada vez nos está dando más la razón, y creo que todo este tipo de cosas cada vez nos están posicionando en una mejor situación. Realmente yo viviría preocupado, a pesar de que, ya os digo, me considero ser una persona optimista, pero si las personas que tienen que calmar a los ciudadanos, como este ejemplo de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, ya están mandando estos mensajes alarmistas, quizás están preparando a la población para lo que se nos viene encima. Creo que cada vez está adquiriendo más importancia todo esto. Cultiva tu comida, intenta proveerte de tus propios recursos. Si bien he mencionado el libre comercio, la globalización y demás, y que estoy bastante en contra de la autarquía, creo que eso empobrece a los países, sí que estoy a favor de una autarquía familiar, una autarquía con tu círculo cercano, que esa producción que puedas hacer para ti mismo, esa autosuficiencia, tanto para ti como para tus más allegados, es un punto que te posiciona muy por encima de los demás. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis de todo esto. ¿Vosotros también estáis pensando más en este tipo de cosas desde que Europa y todos los organismos lanzan este tipo de mensajes? Yo sinceramente no sé qué pensará quizás la gente que es más mayor que yo, porque los jóvenes, pues yo qué sé, hemos pasado que si la crisis del 2008, que si luego el COVID, que si luego Ucrania, ahora con Irán, Estados Unidos. Es como una sensación de que cuando estás recuperando un poco el nivel de bienestar anterior, el mundo se vuelve a complicar, te vuelve a meter otro palazo y las cosas no se terminan por resolver. No te puedes ni siquiera emancipar, y si lo haces es en una habitación compartida con 4 personas más, pagando pues prácticamente 600 euros al mes, lo que se te come más de la mitad del salario. Luego vas al supermercado, vas a comprar un tomate que básicamente sabe a agua y aún así te cuesta 4, 5 euros el kilo. Y eso pues sin mencionar las subidas de precios que tendremos ahora. Llegaremos a ver incluso los tomates sin sabor a 10 euros en el supermercado y los tomates de tienda ecológica a 20 euros el kilo. Pues puede ser. Yo sinceramente diría que no me importa, pero ya te digo, quiero el bienestar de mis conciudadanos, quiero el bienestar de la gente que me rodea. Yo aquí este año, si todo va bien, porque luego esto también hay mucha incertidumbre sobre la producción, mañana podría venir una granizada y cargarse todo mi huerto, pero si todo va bien tengo calculado que de este espacio que tengo cultivado sacaré más de 500 kilos de comida. Si eso lo multiplicas por los altos precios que tenemos ahora, pues la cantidad de dinero ahorrado es una barbaridad. Además, producto de calidad, sin fitosanitarios, sabiendo cómo lo has cultivado, recién cortado de la planta te lo puedes llevar a la boca. Me acuerdo, por poneros un ejemplo, cómo hace unos años ni siquiera cultivaba patatas.
patatas y ahora se han convertido en uno de mis cultivos predilectos. No cultivaba patatas porque te acercabas a cualquier zona de agricultores y podías comprar un saco de 20 kilos por incluso menos de 10 euros, 8 o 7 euros, un saco de 20 kilos de patatas. ¿Por qué me iba a esforzar para hacer tanto trabajo? Pero ahora, ¿cuánto está la patata? Acércate al Mercadona a comprar unas patatas, seguramente además patatas que no sean ni producto nacional, pero te pueden costar fácilmente 1,50 el kilo. Este tipo de cosas, esta producción, si bien antes valorando las horas de trabajo que llevaba muchas veces no merece la pena, ahora tanto por esta protección que te da ante el futuro como por los elevados precios que tiene, creo que cada vez adquiere más importancia. El otro día, viendo un vídeo en el que hablaban de todo esto, no recuerdo si tras la Primera o la Segunda Guerra Mundial, hablaban de esas cartillas de racionamiento que tuvieron que hacer, que ojalá no lleguen en el futuro, y hablaban de que a cada persona le daban aproximadamente 1000 calorías. Yo soy una persona que le gusta mucho la nutrición, el deporte, y tengo traqueadas las calorías necesarias. Ya sabéis que mantener una parcela como esta, no solo el huerto, sino también los frutales, los olivos, cuidar a los animales, consume muchísimas calorías. Peso 70 kilos y mido 1,75 y aún así necesito unas 2700 calorías o así para mantener mi peso. Imagínate con 1000 calorías los niveles de desnutrición, y ya no solo la desnutrición propia, sino ver a tu familia, incluso a tus propios hijos pasarlo tan mal. Espero que no lleguen esos momentos. Y una cosa que supongo que también se comentará en este vídeo es que, claro, esta producción, cuando las cosas se pongan realmente mal, me la quitarán, ya sea el propio Estado o los grupos organizados violentos que se generan en estas situaciones de caos. Y es una cosa que siempre me suele decir la gente, pero yo no tengo esa mentalidad. O sea, tengo la mentalidad en el sentido, ya te digo, soy un poco preparacionista, entonces claro que pienso en ese tipo de situaciones, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dejar de cultivar pensando en que me lo puede quitar en un futuro, ya sea el Estado prohibiéndomelo de alguna manera o confiscándome la producción o como un grupo violento que venga aquí a robarme? Pues no, lo que haré es intentar defenderme, intentaré también estar preparado físicamente y armamentísticamente para cuando lleguen esos momentos duros. En esas crisis hay que intentar hacer comunidad, intentar generar un clima de apoyo mutuo para intentar defenderse de todos esos ataques. No sé si llegarán esos tiempos tan duros o simplemente la gente irá sufriendo un poco más al hacer la cesta de la compra, pero si en esos momentos me intentarán quitar todo, lo harán por encima de mi cadáver, ya sea el Estado, que me tendrá que meter preso para poder confiscarme mi tierra, o ya sean esos grupos violentos que tendrán que tener una ardua batalla para superar las barreras que iré poniéndoles en la parcela. Daré mi vida, si hace falta, por proteger mi producción. Me parece lo más sensato, lo más humano, no quedarme de brazos cruzados viendo cómo intentan robarme, tampoco quedarme de brazos cruzados sin hacer todo este tipo de cosas porque me digan que el Estado me va a prohibir ser autosuficiente. Me lo llevan diciendo ya 8 años, y son 8 años en los que he sacado más de media tonelada, como os cuento, de este huerto, comiendo los huevos de mis propias gallinas, a pesar de leyes que te hablen sobre la gripe aviar y demás. Yo he seguido con mis gallinitas tranquilamente. A pesar de todo esto, sigo plantando cada vez más frutales, más olivos. Este año tengo en mente incluso comprarme una almazara casera para ni siquiera depender de la almazara a la que tengo que llevar la aceituna para sacar mi propia producción. En fin, no me enrollo más, simplemente quería compartir esta noticia. Seguramente haya quedado un vídeo un poco alarmista, aunque ya os digo, no era mi intención, pero claro, cuando escuchas a la dirigente del Banco Central Europeo, ese organismo que controla la economía y que se supone que tiene tantísima información de cómo va el mundo, hablando de racionamiento de alimentos, como que se te encoge un poco el culo, ¿no? Empiezas a pensar que estas cosas pueden ser más reales de lo que creíamos, que esas distopías futuras donde todo volvía a ser un poco como en la posguerra, ¿no? Se iban a acabar y que el ser humano ya simplemente iba a ser feliz, a crecer económicamente, a mejorar cada vez más su tecnología. Pero puede que no sea así. Hay una frase que siempre dicen, que es que la historia se repite, y la historia de la humanidad es una historia de conflictos, de hambrunas, de gente pasándolo verdaderamente mal. Esperemos que eso no llegue, pero si llega, como ya he dicho, estaremos preparados. Y sin más, me despido de vosotros. Stocks and Tomatoes.